seminario web. Seminario. Ah, ya. Ya, este es el Zoom. Escúchame, a ver cómo te sale tu Zoom. Seminario web. Dice arriba Zoom seminario web. Ya. Hace rato, Maricel, ¿no? Si una persona, por ejemplo, quiere así como que o sea, cuando ya termina la cuestión y todo, pero puedo poner que las conferencias en vivo van a estar guardadas. Van a estar durante dos semanas en YouTube. Ya. 78, 78. En el canal, no, es que no, como otra manera de decir, o sea, no decir canal de en el canal del Congreso de Psicólogos, otra cosa. En el canal de YouTube. Okay. ¿Ya llegó la de tu taller? La mía no. El mío no. Kevin. Ay. Ay, perdón. Ya, voy a salir de YouTube. ¿Ya están enviando los links? ¿Sí? ¿Ya están enviando los links? Uy, no. ¿Ya se ha enviado? Están enviando en este momento mi verificación. Ya están enviando. ¿Puedo para que les diga a Sixto Bonifacio si ya pueden ir entrando al seminario Zoom web? Pues sí, entrando, claro. No, que sí, él puede ir entrando. ¿Él puede entrar? Claro, porque no está su... Ah, no. O sea, no ha mandado su... Lo que pasa es que vi que había uno que decía experimental 2 que quería entrar, pero a la sala Luis Estrada, no al... Tiene que entrar segundo, después le dan un link para la gente. Aquí en el webinar, los participantes se pueden escuchar. Sí, tú prendes el micro.
Oye, creo que se me va a lograr uno de esos audífonos. Porque no suena de un lado, no suena del otro. Suena de uno, pero no suena del otro. Ah, que eso cuando se dobla mucho, ¿Sí? se rompe por dentro. A ver si cómo era. Lo dejamos, ¿no? Sí, correcto, correcto. Esto Bonifaz ¿no? No me han dado el... Esto Bonifaz es acá, ¿no es cierto? Sí, es justo, tiene su taller. Él es que va a estar junto. Sí, pero no ha entrado todavía. Esperando, dice. Está esperando. No está, ¿no? No. Pero se le manda un correo a su correo. Ah, lo que pasa es que no se tiene que confundir con el Zoom de Luis Estrada. Porque hay un... ¿Déjame hacer esto? Ah, ¿dónde tiene clave? Ah, No, ya. es ya. Ya, a ver. Ya, tu teléfono es. Ah, ¿no tiene el teléfono? No, ahorita te lo digo. Ah, porque acá está. Oye, llámalo, pues, llámalo. Dile Ajá. que- ¿Qué? Ah, ay, tonta. Bueno, 9, 460, 812. Ahora sí. Aló, buenas tardes. Me comunico con el magister Cristo Bonifacio. Bueno, sí, lo que sucede es que no sé si usted entra con el nombre de Experimental 2. Ya, sí, ya, lo que sucede es que quiso entrar, pero al link de la sala de el Congreso. Pero aparte se le envió otro link del taller, que es también con Zoom, pero es otro link. Eh, lo más probable, sí. Ajá, sí.
Que no sale acá, a ver. No, no sale la cámara. Sí, cámara. Oh, a ver. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, que se empieza la conferencia. Para que, ya me indica, ya, me indica. Dale, listo. Bueno, ahora sí, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Ok, entonces, este es el taller diagnóstico de cuadros clínicos asociados y comórbidos. Entonces, cuando quiera, puede empezar el taller. Con la conferencia o los casos clínicos. Eh, Como usted guste, este es un taller, tenemos 2 horas de 6 a 8, así que eso Ah, entonces ya empiezo es con para la usted. parte expositiva del tema y luego con los casos para el taller. Ok, Para compartir la diapositiva, acá, ¿no? sí, claro, en compartir pantalla, usted simplemente cliquea y ya puede compartir. Ya. Muy bien. Ahí tengo los temas ya. Sí, ya se O sea, puede puedo visualizar empezar. perfecto. Puede empezar. Ya usted me dice el tiempo ya para parar y pasar al taller. ¿Es Sí, así o es no se corrido? preocupe. No es corrido, es de 6 a 8, todo corrido. Ya usted, como quiera, ve su tiempo Ujú. y puede comenzar. Ya, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Un gusto estar en el Congreso para poder compartir con ustedes un tema aún controversial respecto a los diagnósticos en los trastornos mentales. Si bien tenemos los manuales de clasificación internacional, el DSM-5, el CIE-10, sin embargo, en la práctica clínica encontramos una variedad de patologías que muchas veces rebasa los criterios y no sabemos dónde ubicarlo. Por lo tanto, es necesario manejar algunas estrategias, digamos, para el diagnóstico, puesto que lo tenemos día a día, y estamos refiriendo a los cuadros comórbidos actuales y asociados. Son cuadros que en la práctica observamos, como digo, cotidianamente, pero no lo podemos ubicar en los manuales de clasificación porque no están. Sin embargo, son diagnósticos de trabajo clínico que queremos plantear como una forma, estrategia de poder abordarlos de tal manera que nos puede ser útil en la práctica clínica. Entonces, hace ya varias décadas que se está investigando sobre este tema de la comorbilidad, lo cual implica que en un solo paciente puede haber más de una patología. Sin embargo, este término aún no es bien comprendido por la comunidad psicológica, psiquiátrica, profesionales que trabajan en salud mental. Vamos a ver algunos conceptos, aspectos clínicos de esta propuesta de diagnóstico y su relación con los manuales de clasificación y luego con los casos. Bueno, en cuanto a la comorbilidad, no existe aún una definición que convenza de manera clara a muchos profesionales que trabajan en el campo clínico en la salud mental. Muchas veces estos conceptos se ven por separado y se puede tratar por separado. Quizás
una patología comórbida. Por ejemplo, si nos llega un paciente que tiene al diagnóstico clínico esquizofrenia, pero también dentro de la apreciación clínica encontramos dependencia a sustancias psicoactivas. Entonces, ¿por dónde empezamos a tratar? ¿Lo tratamos como esquizofrénico? ¿Lo tratamos como adicto? Diferentes especialidades, pues por ahí viene la dificultad muchas veces de precisión en cuanto al diagnóstico. Entonces, no están considerados los manuales, sin embargo, repito, es de necesidad manejar estos diagnósticos para poder clarificar el cuadro. En el DSM-3, DSM-4, se relacionaban algunos trastornos como consecuencia, por ejemplo, a la dependencia a sustancias. Sin embargo, no es tanto así, porque los cuadros son independientes y se constituyen en patologías muy por separado para poder tratarlos, ¿no? En el DSM-5 tampoco se relacionan, quizás, y se pueden colocar con distintos códigos dos cuadros, pero no se relaciona como una comorbilidad y cómo se puede tratar en un mismo paciente estos cuadros. En cuanto a la incidencia de estos cuadros, hay autores que han hecho investigaciones al respecto, como Levin Ram, por ejemplo, que nos habla de que 50%, la mitad de los casos de patología dual o comórbida están relacionados al consumo de sustancias psicoactivas. O sea, es frecuente encontrar pacientes que tienen dependencia de sustancias psicoactivas, cuadros comórbidos, que están presentes, o sea, dos patologías o más en un mismo paciente. Entonces, eso es lo que queremos que se quede como una propuesta, de tal manera que se pueda trabajar. También tenemos en cuanto a incidencia epidemiológica, la National Comorbid Surveillance Affliction, también nos habla de estas comorbilidades, de las patologías duales. Algunos lo conocen como patología dual, lo cual implica que hay dos cuadros dentro de un mismo paciente, relacionados a patologías adictivas, patologías al juego, y otros trastornos de la conducta adictiva. O sea, es frecuente encontrar en la patología adictiva otros trastornos psiquiátricos psicopatológicos. ¿En qué se centra la importancia? La patología comórbida, porque nos permite clarificar el diagnóstico. Pero tenemos que tener claro cómo surgen estas patologías, qué características clínicas tienen, de tal manera que podamos abordarlo más adelante con un mejor pronóstico, entendiendo mucho más claro el componente psicopatológico. Y eso también nos permite plantear las alternativas terapéuticas y orientar mejor la intervención, ya sea por el lado médico, psiquiátrico, farmacológico, o por el lado psicoterapéutico, corresponde al psicólogo. Entonces, la comorbilidad también se relaciona con la mortalidad. Bueno, esta comorbilidad física está relacionada. El término nace de la comorbilidad física. En 1985 recién se relaciona con la comorbilidad en enfermedad mental. También está relacionado con el incremento de la conducta suicida. Obviamente, si tenemos pues, un paciente con trastorno depresivo mayor y encontramos otra patología comórbida como un trastorno límite de personalidad, o encontramos de repente otra patología como una bipolaridad en fase depresiva, se va a potenciar el riesgo suicida. O puede suceder a lo contrario, de repente también estamos en otra patología donde se incremente la conducta homicida, un trastorno antisocial de personalidad, más una dependencia a sustancia, cocaína, y la cocaína puede derivar en delirios paranoides, más la personalidad antisocial, con conducta impulsiva agresiva, se puede incrementar la conducta homicida. Como ven, entonces, la importancia clínica tiene relevancia en distintos aspectos, para el diagnóstico, para la intervención, para la prevención en este abordaje de la enfermedad mental. En cuanto al término, Feiste, en 1970 fue el que introduce
obviamente en ese entonces se estaba relacionando la comorbilidad física somática, donde habla de la existencia de dos o más patologías en un mismo paciente. Más adelante ya, términos actuales no refiere a la ocurrencia de dos enfermedades, dos trastornos distintos en un solo individuo. De tal manera que la comorbilidad actualmente es una regla y más que una excepción, como dice Cloninger en su reporte respecto a este tema. La patología dual, como también lo definen algunos autores como Udre, Torres, habla de dos patologías en un mismo paciente. Pero la patología dual, a diferencia de la comorbilidad, se diferencia en que la patología dual está referida a dos cuadros, bien un trastorno por dependencia de sustancia y un trastorno mental como una esquizofrenia o una bipolaridad. Son dos. En cambio, la comorbilidad hace referencia a dos o más patologías en el mismo paciente. Ahí está una primera diferencia entre la comorbilidad y la patología dual. La patología dual en los estudios está referido más al campo de las adicciones, de la dependencia a sustancias, donde han hecho investigaciones varios autores y han encontrado esa relación con otras enfermedades mentales. Ahora, cuando hablamos de cuadros asociados, que es otra variedad del diagnóstico, otra variedad, entonces también existen algunas referencias al respecto, más allá de la experiencia clínica que encontramos en el día a día. Por ejemplo, en el Centro de Política de Salud de Manitoba, en el 2003, se da un concepto al respecto y dice que es importante diferenciar una comorbilidad de una complicación. O sea, una comorbilidad es la existencia de dos patologías y una complicación está referido que una enfermedad primaria puede en su complicación generar otra patología. Ahí marca la diferencia. Ya estaríamos hablando de un asociado. Como dice, se trata de una enfermedad que crea un terreno fértil para que pueda aparecer otra enfermedad como consecuencia. Como consecuencia. Por ejemplo, si estamos dentro de la misma patología adictiva, acá por ejemplo en nuestro medio, hay personas que consumen cocaína y son adictos muchas veces a cocaína. Y en el consumo de cocaína encontramos como un síndrome asociado a psicosis. Esa psicosis tóxica, que así lo llaman, sus síntomas de esa psicosis tóxica son paranoides por lo general. Idea de daño, referencia, persecución. Pero esa psicosis está directamente relacionada a la dependencia a sustancia, la cocaína. De tal manera que ahí no hay independencia de cuadros. La psicosis está dependiendo de la dependencia de sustancias psicóticas. Pues en ese caso hablamos de un asociado. De un asociado. Y así podemos encontrar varios cuadros asociados. Por ejemplo, una depresión mayor de intensidad grave, severa, puede asociar síntomas psicóticos. Síntomas psicóticos de muerte, de culpa. Sin embargo, si se trata de la depresión mayor, en el tiempo se rehabilita, la psicosis simplemente desaparece. Porque es una consecuencia ¿de qué? De la depresión mayor. Entonces, aquí vamos entrando ya a otro tipo de diagnóstico, que son los cuadros asociados. Entonces, la comorbilidad es un término que inicialmente surge como un término médico, pero en 1985 ya se publican respecto a patologías mentales, 15 años después. De tal manera que es como que se espera que en los manuales se pueda considerar estos tipos de diagnósticos, los manuales de clasificación, pero aún no están configurados. Debe ser por la complejidad. Y comorbilidades. En comorbilidades ingresa pues una gran cantidad de enfermedades. Y es un poco difícil poder agruparlos o poner un código a cada uno de ellos.
En cambio, la patología dual, bueno, las agrupaciones profesionales que trabajan en adicciones fueron los que dieron iniciativa. Incluso pudieron formar ellos una sociedad en España de patología dual. Están convencidos que más de 50 hasta 70% de trastornos adictivos tienen patología dual. Ellos proponen que este tipo de diagnóstico sea considerado en una propuesta de los manuales. La comorbilidad en su fundamento teórico se puede explicar de dos maneras. Una forma es a través del modelo de susceptibilidad general. Esto implica que existen en una misma persona riesgos genéticos para poder desarrollar más de una misma enfermedad. Por ejemplo, puede tener un riesgo genético para esquizofrenia. Puede tener también riesgo genético para otro tipo de patología, una fragilidad sistema nervioso, una constitución emotiva previa y puede desarrollar una depresión mayor. Más los factores ambientales, las situaciones cotidianas de la vida, todo ello se suma y podría desarrollar más de una patología mental un mismo paciente. El otro modelo es de morbilidad mediada, lo cual implica, o se sostiene, que una persona que hace una enfermedad mental, al hacer una enfermedad mental, imaginemos como una esquizofrenia o una bipolaridad, está vulnerando su fortaleza psíquica, su estado mental psíquico. Y en esa situación de fragilidad, digamos, psíquica mental, puede desarrollarse otra enfermedad mental. Entonces, de esas dos formas, podría explicar cómo es que aparecen estas enfermedades, dos o más en un mismo paciente. O sea, este modelo, por ejemplo, lo plantea Wekin en el 2017. O sea, hay personas que están investigando estos temas y están haciendo propuestas para que cada vez sea considerado un trabajo clínico. El trabajo clínico ya se trabaja. Se toma en cuenta en el trabajo clínico del día a día, pero no tenemos una guía, ¿no?, en el cual nos podamos basar. ¿Cuáles son las consecuencias de una comorbilidad? ¿Va a alterar? ¿Va a perjudicar su calidad de vida? Por supuesto. Si una persona tiene una complicación de su salud mental, tiene una bipolaridad, imaginemos, ya su calidad de vida se ve comprometida. Y si tiene otra patología, dependencia de sustancias, o tiene un trastorno de personalidad que también puede sumar a las patologías comórbidas, su calidad de vida se ve cada vez más comprometida. Otra consecuencia de las comorbilidades son los ingresos a los hospitales por la misma condición clínica complicada. O sea, eso incrementa los ingresos. Hay crisis por un tipo de patología, crisis por la otra patología, y puede llegar mucho más fácil o más frecuente a los centros hospitalarios para ser atendido, ¿no?, muchas veces en caso de emergencia. La comorbilidad también puede incrementar el riesgo de depresión y de suicida. También se suman los riesgos. Una depresión mayor, más una bipolaridad, más una dependencia de sustancia que puede influir en el área afectiva, la estructura afectiva de una persona, se incrementa el riesgo depresivo y el riesgo suicidio. Todos estos aspectos son muy importantes tomarlos en cuenta para poder precisar desde el diagnóstico, el momento mismo que se está clarificando estas patologías comórbidas. Bueno, la patología de Down, como decía hace un momento, se fundamenta dentro de la independencia, ¿no?, de estos dos cuadros, dos patologías, relacionados con las adicciones comúnmente. No hay una relación de causa-consecuencia, son independientes. Que puede haber influido inicialmente una patología a otra, puede ser, pero las condiciones o los factores que determinan la enfermedad dentro del estudio etiopatogénico es diferente, de tal manera que se mantiene por factores causales diferentes. Por lo tanto, el tratamiento también tendría que ser diferente para cada patología. Entonces, este modelo
trastorno por dependencia de sustancia psicoactiva es el que más se relaciona, ¿no?, con las patologías duales. Y bueno, las estadísticas de algunos autores que ya presentamos son lo que sustentan. Puede ser que una patología adictiva, cualquiera sea la sustancia, puede facilitar el inicio de otra patología. Pero en el tiempo esa patología se desarrolle independientemente, de tal manera que ya no tiene relación directa con la patología inicial. Y en ese caso ya se constituye en una dualidad. Una dualidad. ¿Y cómo saber que es una dualidad en una relación directa de una patología con la otra? Porque tratamos una de las patologías. Por ejemplo, tratamos una patología dual de dependencia de sustancia y una bipolaridad. Tratamos la dependencia de sustancia en el tiempo que sea necesario y el programa necesario. Se resuelve la patología dual. ¿Qué pasa con la patología bipolar? ¿Desaparece? No. Se mantiene. Entonces, tiene que ser tratado independientemente. En los trastornos asociados, la condición clínica es diferente. En los trastornos asociados, se parte de un modelo psiquiátrico primario, una patología primaria. Como decía al comienzo, si tenemos un trastorno por dependencia de sustancia, cocaína, y la dependencia de sustancia cocaína, muchos de ellos derivan en una psicosis por cocaína, una psicosis asociada a la cocaína. Entonces, si tratamos en este caso, sabemos que la psicosis es consecuencia de la dependencia a cocaína. Si tratamos la dependencia a cocaína con todas las estrategias necesarias, farmacológicos, psicoterapéuticos, familiares, etc., se resuelve la dependencia a cocaína. ¿Qué pasa con la psicosis? ¿Hay que trabajarlo independientemente o ya no? Ya no, desaparece. Porque estaba relacionado a esa patología primaria, que es la adicción. De igual manera podríamos poner otros ejemplos, como una depresión mayor, que puede asociar síntomas psicóticos. Una depresión mayor grave puede asociar síntomas psicóticos. Tratamos la depresión mayor con todas las estrategias psicoterapéuticas, terapéuticas, farmacológicas, todo. Después de rehabilitar al paciente, ¿qué pasa con los síntomas psicóticos? Desaparecen, porque era una consecuencia directa de la depresión mayor. O sea, ahí no hablamos de comorbilidades, sino de cuadros asociados. Y así vamos encontrando diferentes formas clínicas. Entonces, la comorbilidad en enfermedad mental se relaciona directamente a la presencia de dos o más enfermedades. La esquizofrenia es frecuente en estados comórbidos, con otra patología, como la dependencia de sustancia. Esa comorbilidad es bien frecuente en los hospitales de salud mental. También hay que considerar que en la comorbilidad, si tomamos en cuenta los ejes del DSM-4, el eje 1 y el eje 2 pueden hacer comorbilidades. En el eje 1 colocamos la esquizofrenia, un ejemplo. En el eje 2, un trastorno de personalidad, esquizoide. O sea, pueden establecerse esas comorbilidades. Y tranquilamente, los trastornos de personalidad sirven en muchos casos para poder relacionar comorbilidades. O sea, son muy frecuentes, debido a que el trastorno de personalidad es una alteración, es una patología en la estructura de la personalidad, que tiene componentes biológicos, psicológicos, sociales. De tal manera que es como que el terreno es favorable para que se puedan dar otras patologías. En conclusión, diríamos que la comorbilidad hace referencia al término para describir la presencia de dos o más trastornos o enfermedades que sucede en una misma persona y en un mismo tiempo. Aunque el tiempo puede ser antes o después una u otra patología, pero están ahí los dos o más patologías.
están relacionados en la comorbilidad estas dos patologías. Está asociado de repente por punto de vista etiológico causal. Sin embargo, la interacción de las dos enfermedades, ¿qué hacen? Puede comprometer la evolución de la enfermedad, complica. Y si queremos hacer un pronóstico, podríamos plantear que las patologías comórbidas son de pronósticos desfavorables. La comorbilidad es alta en los trastornos de personalidad, como hace un momento mencionábamos. Es alta. Puede haber diferentes patologías que se desarrollan junto a los trastornos de personalidad. Bipolaridades, dependencia de sustancias psicoactivas, trastornos alimenticios, etc. Y con respecto a las adicciones, también es muy frecuente las comorbilidades. Es frecuente, muy frecuente. Las comorbilidades entre trastorno de personalidad y la dependencia de sustancias. Eso reportan muchos autores en este tema, reportan estas comorbilidades con las patologías adictivas. Bien, entonces, en la esquizofrenia, por ejemplo, que en su momento hablábamos también, ¿sí? Incluso en Oblitz reportó en 1997 que 70% de los esquizofrénicos presentaban trastorno de personalidad en una comorbilidad, en un estudio con 102 casos. Las comorbilidades con trastornos alimenticios también han sido reportados por Wonders en 97, Matsunga en 97. Los trastornos alimenticios en comorbilidad con los trastornos límite de personalidad. Todos esos reportes nos hablan pues, de esta posibilidad dentro del campo clínico en cuanto al diagnóstico de los trastornos mentales. En los cuadros asociados, hay un trastorno que es el principal y que en función a este trastorno principal se desarrollan otras patologías como consecuencia. El consumo de sustancia puede llegar a ocasionar psicosis, sí, como mencionábamos hace un momento, que sería una psicosis tóxica, que depende directamente de la dependencia de sustancia. También puede ser al revés, un cuadro psiquiátrico, como una bipolaridad, puede desencadenar que el paciente consuma sustancias, ¿sí? Hay trastornos bipolares, pacientes que en fase maníaca buscan sustancias, buscan consumo dentro de su hiperactividad. Entonces, están relacionados con la patología mayor. Esos son los cuadros asociados. Ahora, los cuadros asociados son breves. Se dan la sociedad, si se quiere, o el asociado no es una patología mayor, como una esquizofrenia. Son síndromes breves que van a desaparecer cuando la condición clínica del cuadro mayor desaparece. Por ejemplo, en las sustancias psicoactivas, que es donde más se dan estos cuadros, tanto comórbidos como asociados. En un trastorno por dependencia de sustancia, con psicosis asociada o psicosis tóxica. Pero hay que diferenciar cuando esa psicosis puede ser asociada y cuando esa psicosis de repente ya no es un asociado, dependiendo de la calidad del síntoma, contenido del síntoma. Si es la psicosis en una dependencia de sustancia como cocaína es asociado, esa psicosis tiene características básicamente de contenido paranoide, delirio paranoide, alucinaciones insultantes, ideas de referencia, delirio de persecución. Pero si esa psicosis que aparece en el consumo de sustancia tiene otro tipo de contenido, imaginemos que sea pensamiento telepático, pensamiento mágico, que son trastornos primarios de pensamiento, lo cual Honorio Delgado llamaba pensamiento precategorial o prelógico, o despersonalización, que es una alteración en la conciencia del yo, o alucinaciones auditivas comandatorias, o senestopatías, alteraciones en la sensibilidad interna. Si eso estuviera presente
como psicosis. Obviamente que ahí sí no diríamos que es una psicosis asociada a la dependencia de sustancia. En ese caso estaríamos planteando comorbilidad, porque esa psicosis es independiente a la dependencia de sustancia. Ya tiene otro tipo de etiología. Entonces, hay que diferenciar la sintomatología de qué contenido, de qué áreas afectadas básicamente para poder hacer el delíndice, si es asociado o es comorbilidad. Y así podemos encontrar muchos síndromes asociados para probar, como la depresión, la psicosis y otro tipo de síndromes breves. Bueno, los retos que plantea la patología dual, así como la comorbilidad, es seguir investigando este tipo de cuadros en la práctica clínica para que se pueda incluir de alguna manera en los manuales o podamos tener una guía y basarnos para el diagnóstico oportuno o también para poder elaborar instrumentos clínicos que nos sirvan de sustento para mejorar el diagnóstico en estos casos de patologías duales o comorbilidades. También nos va a servir para que podamos entrenar mejor a los profesionales en salud mental de tal manera que pueda ser un diagnóstico mucho más claro y oportuno. Y así también direccionar la terapia, tanto farmacológica de competencia médico-psiquiatra o la parte psicoterapéutica del psicólogo clínico. Y podamos tener un mejor resultado de trabajar con esta nueva propuesta en los equipos de salud mental, tanto en los hospitales como en las clínicas. Los manuales de clasificación actuales no están considerando estos tipos de diagnósticos, pero hay algunos reportes que ya están llegando actualmente. Y pareciera que ya en la próxima versión del CIE 11 se van a considerar algunas de estas propuestas de manual de diagnósticos para que se puedan trabajar de una manera ya formal, lo que actualmente todavía no tenemos una estructura, una guía reconocida que nos permita manejar estos diagnósticos. En conclusión, la comorbilidad, resumiendo, es la presencia de dos o más trastornos mental en este caso, que se da en un mismo paciente. Los trastornos de personalidad son muy frecuentes para que puedan desarrollar comorbilidades con otras patologías mentales, como hace un momento les explicaba. Pueden estar formando comorbilidades con trastornos psicóticos, esquizofrénicos, bipolares, trastornos alimenticios, trastorno del estado de ánimo, etc. Y se necesita manejar estos diagnósticos con precisión para poder hacer un buen diagnóstico y el pronóstico, porque si no podríamos elaborar diagnósticos que nos alejarían, ¿no?, de un propósito de intervención adecuado. Las patologías dual también están referidas a la presencia de dos patologías, pero hay que hacer la diferencia, como ya mencionamos, que en la patología dual se habla de la existencia de dos patologías, solo dos patologías. Entonces se llama dual. Y está relacionado, según las investigaciones actuales, con patologías adictivas más una patología psiquiátrica, esquizofrenia, bipolar. Dos. En cambio, la comorbilidad es la presencia de dos o más patologías. Eso vamos a ver en uno de los casos de un momento. Otra conclusión es que las comorbilidades se pueden hacer tranquilamente en los ejes 1 y 2 del DSM-4. O sea, un cuadro clínico, psicopatológico y un trastorno de personalidad que va en el eje 2. Es muy frecuente combinar los ejes 1 y 2 en los trastornos comórbidos. Otra conclusión es que los trastornos mentales inducidos por sustancias no pertenecen a patología dual, son asociados. Cuando depende, es consecuencia, es asociado, no son comórbidos.
Pues, el diagnóstico de patología dual y comórbida se constituye en una estrategia fundamental en el abordaje clínico para evitar la cronicidad, el mal pronóstico y sobre todo para implementar un tratamiento oportuno y idóneo. Bueno, en esas conclusiones dejamos ya por concluida la definición, los criterios clínicos, la diferenciación entre las patologías comórbidas o los diagnósticos que proponemos manejar, los diagnósticos comórbidos, diagnósticos de patología dual y diagnósticos de cuadros asociados. Eso es lo que planteamos, ¿no? Para poder hacer una revisión y poder actualizar nuevos criterios, porque en la práctica clínica lo tenemos día a día, lo tenemos día a día, y eso es lo que necesitamos manejar con mejor opción. Bien, entonces pasaremos a ver algunos casos para poder mostrar cómo se presentan estas patologías comórbidas o duales. Muy bien, vamos a presentar algunos casos en los cuales vamos a describir los trastornos comórbidos. Por ejemplo, el primer caso. Beatriz, 25 años, lugar de nacimiento Lima. Grado de instrucción secundaria incompleta, soltera, religión católica, lugar de residencia Lima. Esta paciente asiste a consulta manifestando 3 intentos de suicidio. El último intento fue a la edad de 22 años. Relata que tomó 100 ansiolíticos en comprimido. Además, dice, me realizó cortes en diferentes partes del cuerpo, manifestando que el dolor físico calma mi dolor emocional. Prosigue su relato y manifiesta que cuando me corto, siento que me calma. Se corta el cuello, piernas. Al cortarse, quería que llegara, dice, las arterias y las venas, pero no llegaba. De Balbuena asevera que llama a sus amigas para hablar. Estas no acceden a su petición. Se siente abandonada, por lo que procede al corte. Beatriz nos comenta que desde hace 8 años ha hecho uso y abuso de sustancias psicoactivas, tales como marihuana, cocaína, PVC, LSD, cracks, dolipondio, bembos, que es la combinación de marihuana con cocaína, alcohol, anfetaminas, ansiolíticos. Manifiesta que no puede dejar de consumir. Hasta acá, ¿qué tenemos? Claro, hay un síndrome depresivo, con todo lo que manifiesta, con intento de suicidio. ¿Qué más? Hay conducta autolesiva para calmar su angustia, su malestar psicológico. ¿Qué más? Hay consumo de sustancias, de muchas sustancias, y que no puede dejar de consumir. Entonces, ya ha hecho una adicción a sustancia, y también hay un síndrome depresivo, y hay conducta autolesiva, que va con su personalidad inestable. Menciona a la paciente, como anécdota, nos menciona que cuando consumía LSD se sentía feliz, porque consumía la sustancia a las 6 de la tarde y el efecto le duraba hasta la medianoche. Ante esto, ¿qué dice la paciente? Que le gusta vivir al máximo, el riesgo no le importa, no le importa lo que pase con su vida. Eso tiene que ver con su personalidad. También desde los 19 años ingiere 20 ansiolíticos para poder dormir, ya que padece de insomnio. Por otro lado, la examinada nos hace referencia de 2 episodios de anorexia que presentan la edad
17 y 22 años. O sea, 2 episodios de anorexia. Se percibía gorda. Nos indica que pesaba 85 kilos. Logró bajar a 45 kilos. No comía nada. Se desmayaba. Su menstruación se vio alterada, ausentándose. Ahí tenemos ya otro cuadro. Estamos hablando de una anorexia nerviosa. Y ahí están los síntomas, bien claro. Su madre se preocupaba en esos momentos por todo lo que le pasaba. Afirma que no le gusta la estética de su rostro, ya que si tuviera dinero se operaría para cambiarlo. Asimismo nos refiere una relación con un joven que duró 5 años, pero que tuvo que separarse debido a que le parecía aburrido. Esa es su personalidad. Por otro lado, la examinada señala maltratos por parte de su familia. Siente que su familia no le importa lo que ella siente. Tiene problemas con su hermano y con su madre, es explosiva. Cuando discute, dice que no puede controlar su conducta agresiva. Su padre siempre es violento, bebe alcohol y agrede a su madre. Ella siente que no lo quiere. Entonces, cuando tenía 20 años, debido a tanta violencia en el hogar, se fue de la casa. Se fue de la casa con unos amigos, pero luego lo encontraron en una cabina pública de internet. Manifiesta que su familia nunca le ha dado afecto. La evaluada sufre de asma, gastritis y constantes dolores de cabeza, manifestando una operación en la vesícula, dolor tipo extraño, lo cual impide consumir alcohol. Bueno, ¿qué estamos viendo acá en este caso? Hay un cuadro por adicción, tantas sustancias que he consumido. Hay un cuadro por anorexia y 2 episodios que he tenido, bien claro. Y tiene una personalidad inestable, impulsiva, agresiva, con sentimientos de evasiva, con conducta de riesgo. O sea, todo eso está formando una personalidad límite. En cuanto a los signos, bueno, los signos están descritos como contextura media, estatura media, tez clara. En los signos físicos, signo actitudinal, disposición a contestar, colaboradora, signo motor, postura encorvada, evitación de la mirada, movimiento constante de los pies. Síntomas. Síntomas afectivos, tristeza, depresión, cólera. Síntomas cognitivos, pensamiento de consumo, percepción negativa de su peso, percepción negativa de su estética, desmayo, pérdida de conciencia. Síntomas fisiológicos, insomnio, amenorrea, pérdida de peso. Motor-conductual, síntomas, intento de suicidio, conducta autolesiva, consumo de sustancias, consumo compulsivo de sustancias, agresividad física y fuga del hogar. Rasgos de personalidad, inestabilidad emocional, sentimiento de soledad y vacío, impulsividad, agresividad, autolesiones, conducta temeraria de riesgo, aburrimiento, promiscuidad sexual. Y como síndromes, en este caso tenemos un síndrome depresivo, un síndrome de dependencia a sustancias psicoactivas y un síndrome anoréxico. ¿Cuál sería entonces el diagnóstico? Tenemos un trastorno de personalidad límite y tenemos componentes depresivos, dependencia a sustancia y anorexia. Entonces, como hay una mezcla de síntomas, y si le damos una configuración de identidad nosográfica en cada caso, planteamos en este caso un trastorno por comorbilidad. ¿Entre qué patologías? 1, trastorno límite de personalidad. 2, dependencia a sustancias psicoactivas. 3, anorexia nerviosa. 3 patologías. Que uno no depende del otro. Son independientes. De tal manera que si tratamos la personalidad límite, la dependencia de drogas sigue, la anorexia sigue. Tenemos que tratarlo independientemente, cada uno de ellos. Bueno, el diagnóstico diferencial se plantea como una opción, una segunda opción, pero el nosográfico es el que se maneja en este caso como una comorbilidad. Este es un caso con 3 patologías. Y la comorbilidad, por definición, es la presencia de 2 o más patologías. Un segundo caso, Junior, 28 años, natural de Lima, secundaria incompleta, soltero,
Lima, mototaxista de ocupación. ¿Qué nos dice? El paciente menciona que está internado en el hospital, un hospital Balsam. Es la segunda vez, hace 2 semanas y media. Fue hospitalizado por su papá. Asimismo menciona que el motivo de su último internamiento es por consumo de sustancias psicoactivas. Empujó a su mamá, o sea, agredió a su mamá. Junior ha consumido drogas desde los 21 años de edad. Ocurrió cuando trabajaba como repartidor de gas y un amigo le insistió a que probara, pero él decidió no aceptar. Luego de esa situación, cuando él iba caminando, refiere, mientras caminaba encontré botado unas ramitas, como que no sabía qué era droga. Decidí llevarlo a mi casa. Cuando llegué a mi casa, empecé a olerlo y se me subió la cabeza, refiere. Indica que luego de dicha situación comenzó a consumir drogas. Entonces ya no trabajaba como repartidor de gas, sino como mototaxista. Y cuando querían drogarse, todos sus amigos se subían a su moto y se iban a un lugar para drogarse. Menciona que hizo un viaje a Argentina. Ahí estaba estudiando la secundaria. Comenzó a rodearse en el mundo de las drogas. Cuando ya vino al Perú, no pudo continuar sus estudios secundarios. Su rendimiento académico bajó. No era muy bueno. Le gustaba estar más con sus amigos, a salir a conversar, a molestar a las chicas. Pero sí comenzó a prosperar en el trabajo. Tenía dinero. Sin embargo, continuaba no solo en el consumo de marihuana, sino también en pasta básica de cocaína. Ha consumido marihuana desde los 21 años hasta la actualidad. Desde hace poco tiempo ha estado trabajando reciclando, cuando no tenía dinero. O bien se iba al lugar donde se reunían para fumar sus amigos, los de consumo de su barrio, ¿no? Y consumía la sobra de ellos cuando no tenía dinero. En una oportunidad cogió el dinero de su mamá para poder comprar pasta básica de cocaína, ya que sentía la adicción, sentía la necesidad de consumir. También cuando tenía 21 años, dice que en el televisor le gustaba mirar al pájaro loco. O sea, hasta antes de todo lo que hemos visto hasta ahora, está hablando ya de un cuadro de adicción a cocaína, a PVC. Luego refiere, cuando tenía 21 años, en el televisor le gustaba mirar al pájaro loco. Asimismo, le gustaba imitarlo. Y refiere, tenía la risa del pájaro loco. Creía que era el pájaro loco. O sea, se creía en un pájaro loco. Por otro lado, refiere, veía personas de mi barrio en la televisión. Sentía que esas personas se comían mi corazón y mis órganos. Era como un hongo, como una herida en mis partes íntimas. Estas cosas son muy extrañas, muy raras, ¿no? Muy raras, que no se ve en las adicciones. Luego dice, sentía que mis amigos que salían en la televisión me hacían daño, que yo era como una comida para ellos. Me gustaba sentir ese dolor en el pecho. Yo los veía y sentía claramente. O sea, está hablando de síntomas que comprometen ya alteraciones sensoriales de la sensibilidad interna y de utilizar medios de comunicación como la televisión. Estamos hablando de publicación de pensamiento. ¿Qué más? Juno menciona que todo lo que ha pasado durante sus años ha cometido muchos errores. Pero quiere alejarse de la persona. Sin embargo, refiere, yo me comunicaba telepáticamente con personas de otro lugar. O sea, está hablando de una comunicación mental a distancia. Es un pensamiento precategorial. Yo sentía que tenía que salvarlos porque estaban en peligro. Asimismo refiere, sentía que mis amigos se burlaban de mí, querían hacerme daño. Cuando salía a la calle sentía que me podía pasar algo. Solo salía cuando estaba tranquilo en la calle. También refiere el paciente, dice, estamos lunes, en una fecha en la cual se entrevista, pero no sé qué mes ni qué año es. También refiere, escuchaba voces que me decían qué hacer. O sea, las voces me estaban dando indicaciones, órdenes, lo que conocemos como alucinaciones auditivas comandatorias.
Intentaba responderle, pero yo quería que esas voces se alejen, porque me molestaba mucho. En alguna ocasión he tenido percance con la policía por robo, pero solo una vez dice que robó, y por eso piensa que la policía lo confunde con malhechores, ya que mayormente era cuando estaba bajo efecto de la droga, es que robó. Menciona luego que tuvo un accidente mientras manejaba la moto. Se cayó, perdió conocimiento. Aparte de eso, refiere el paciente. Sentía que mi hermana mayor podía leer mis pensamientos, que ella sabía lo que yo estaba pensando. Estamos hablando del pensamiento precategorial, que eso es típico de la esquizofrenia. Eso no lo genera ninguna droga, ninguna sustancia. En este caso, entonces, tenemos la dependencia a sustancia, cocaína, PVC, y tenemos síntomas que son categóricos de un cuadro esquizofrénico. Como signo vemos en este caso cicatriz, desgano, tono de voz bajo, postura adecuada, actitudinal y diferente, conducta extravagante, actitud resistente. Síntomas. Síntomas en el área cognitiva. Alteración de la memoria, sí. Lectura de pensamiento. Es un síntoma de la esquizofrenia. Publicación de pensamiento, otro síntoma de la esquizofrenia. Pensamiento telepático, otro síntoma de la esquizofrenia. Delirio de daño de la paranoia, despersonalización de la esquizofrenia, alucinaciones auditivas o mandatorias de la esquizofrenia, alucinaciones visuales, síntomas comunes de la psicosis y la senestopatía son síntomas de la esquizofrenia. En el área afectiva, irritabilidad, cólera. En el área motor, risas inmotivadas, agresividad, consumo de drogas, incapacidad para abstenerse, conducta delictiva. Como síndrome, en este caso consideramos un síndrome esquizofrénico, un síndrome paranoide, un síndrome de dependencia a sustancias psicoactivas. En cuanto a la configuración de identidad nosográfica, en este caso, también vamos a hablar de una comorbilidad entre dos patologías, la esquizofrenia paranoide y la dependencia a sustancias psicoactivas. Esquizofrenia paranoide y dependencia a sustancias psicoactivas. Cocaína. Por ejemplo, acá hay en la comorbilidad es con 2 cuadros. En la anterior eran con 3 cuadros. Esto podría considerarse dentro de la propuesta de algunos investigadores en este tipo de diagnóstico como dual. Este sería un trastorno dual, porque son solo 2 cuadros. Esquizofrenia y dependencia de sustancias psicoactivas. Y bueno, este es su diagnóstico diferencial para plantear o reforzar el diagnóstico nosográfico. Entonces, acá tenemos que diferenciar que la psicosis en este caso no corresponde, es consecuencia de la adicción, independientemente se está presentando. De tal manera que si tratamos la esquizofrenia, la adicción sigue. Tratamos la adicción, la esquizofrenia sigue. Hay que tratarlo independientemente. Independientemente. Ahora veamos un tercer caso para ver el asociado. Caso de Johan, 24 años, natural de Lima, tiene estudios superior técnico incompleto, soltero, estudiante. En el caso de Johan, paciente varón que se encuentra internado debido a que transitaba por la calle en la ciudad de Lima, sintió de un momento a otro como un laberinto, dice, ¿no? En su estado mental, como que se desorientó, no sabía dónde estaba. Tuvo que pedir ayuda a un policía de tránsito que llamó a su mamá para poder auxiliar. Además refiere que sentía cólera, se sentía traicionado por su familia porque no estaba de acuerdo con su trabajo. Era un empleado de car wash. El paciente consumía cocaína desde los 15 años, empezando con marihuana, seguido de pasta básica de cocaína. A los 17 años y a los 19 años, cocaína combinado con otras sustancias, los llamados mixtos. Refiere que este consumo de sustancias lo mantenía fuerte y despierto. Se considera una persona adicta, consume con bastante frecuencia. Ha intentado dejarlo, pero no puede. Le gana el consumo.
Sobre todo consume pasta. Cuando consume pasta no tiene cuándo parar, o sea, no puede parar. Si no puede parar, estamos hablando de incapacidad para detenerse. Y cuando dice que no puede dejarlo, estamos hablando de incapacidad para abstenerse. O sea, en otras palabras, tiene los criterios básicos de la adicción. Asimismo, refiere que vende sus cosas, sus pertenencias para consumir. Cuando no consume, tiembla, suda, se le afloja el estómago, se pone agresivo. Eso es el síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia. También es otro componente de la adicción. Luego dice que reflexiona y menciona que no hay nada bueno en las drogas. Quiere alejarse de los malos amigos de su barrio, porque ahí es fácil conseguir la droga. Además, no quiere ser un desertor del cuartel. Menciona que un desertor es mal visto en la calle. Hasta ahí tenemos todo el poder adictivo. ¿Qué más dice? El primer internamiento del paciente fue a los 20 años, debido a que escuchaba voces que le decían, te vamos a matar, no te escondas. Según menciona, porque debía dinero a los traficantes y a la policía. Le habían amenazado varias veces con encerrarlo. En otro momento pensaba que le podían matar. Por ello andaba armado con un cuchillo y otras veces no salía de su casa. Decía que sus vecinos murmuraban de él, hablaban mal de él. Ahí tenemos un componente psicótico. Alucinaciones auditivas amenazantes, delirio de daño, persecución, idea de referencia. Johan vive con sus papás, sus 3 hermanos, en un distrito de Huaycán. Su madre vende alfalfa, él le ayuda en el trabajo. Cuenta que en su etapa escolar tenía altas notas, era aplicado, pero empezó a bajar por jugar muchas horas, videojuegos, y eso lo conllevó a reducir su nivel. Pero logró terminar la secundaria. En un momento de rebeldía se realizó 2 tatuajes. El primero es una figura geométrica y el segundo un demonio. Se internó en el ejército, servicio militar, donde realizaba mucho esfuerzo físico, pero él lo veía como un reto. A los meses de haber ingresado a la institución, empezó a tener conductas desafiantes y agresivas con sus compañeros y superiores. Actualmente se lleva bien con su madre y padrastro. Ya obedece las reglas de su padrastro, ya conversa mejor con él, porque antes ni le dirigía la palabra. Ordena su casa, ayuda a su mamá con todo lo que pueda, tiene planes de seguir con sus estudios y el servicio militar al salir del hospital. Sus sueños se regulaban. Antes no podía dormir temprano, dormía recién a las 3 de la madrugada. Por eso cuando no podía dormir, se salía de su casa y se iba a consumir, porque no sabía qué hacer en su casa. Al igual que su apetito, pero sigue teniendo ideas de ser muy cuestionado por la persona. No piensa en escaparse, ya que no quiere volver a consumir droga. Pues en este caso tenemos muy claro, están casi todos los criterios de la adicción, dependencia, pero también tenemos síntomas psicóticos. Pero los síntomas psicóticos son predominantemente paranoia. Signos físicos, mirada evasiva, encorvado, risas, tienes tatuaje. Signo emocional, rigidez en el rostro, irritabilidad. Signo motor, fluidez verbal, pobre repertorio verbal. Actitudinal, suspicacia. Síntomas en el área afectiva, cólera, ansiedad. Síntomas en el área cognitiva, alucinaciones auditivas amenazantes, idea de referencia, delirio de daño, delirio de persecución. Todos los síntomas psicóticos son de contenido paranoico. En el área fisiológica, transpiración, problemas estomacales, insomnio. Eso se da con la abstinencia, síndrome de abstinencia. En el área motor-conductual, el consumo compulsivo de sustancias, incapacidad para abstenerse y detenerse, temblor, agresión física, venta de pertenencias. En este caso, el síndrome, estamos considerando un síndrome psicótico, un síndrome de dependencia a sustancia, un síndrome de abstinencia. En base a esos síndromes, elaboramos el diagnóstico nosográfico. Estamos planteando en este caso
como diagnóstico, como cuadro principal, el trastorno por dependencia a sustancias psicoactivas, que desde los 15 años consume sustancias. En este caso, la psicosis, las alucinaciones, el delirio paranoide, daño y persecución, corresponde directamente al cuadro de dependencia a droga. Pero los síntomas psicóticos no son, como en el caso anterior, característicos de una esquizofrenia o de otro cuadro psicótico con identidad propia. No, están relacionados con el consumo de sustancias. De todo lo que he consumido, mayormente consume PVC, cocaína. Entonces, en este caso, planteamos como diagnóstico nosográfico un trastorno por dependencia de sustancia psicoactiva asociado a psicosis. ¿Por qué asociado? A este paciente lo tratamos, se interna si es posible en un centro para su rehabilitación, después de un abordaje terapéutico multidisciplinario. Imaginemos que después de un año continuo, el paciente mejora. Ya no hay habituación, está replanteando su vida, empieza a trabajar. ¿Qué pasa con la psicosis? ¿Desaparece o sigue? Desaparece. Desaparece. No necesita estar claro. ¿Por qué? Porque esa psicosis es consecuencia directa de la dependencia de sustancia. Y eso simplemente cuando se trata de la dependencia de sustancia solo desaparece. Ya no tenemos que tratar, porque es una consecuencia. Como decía anteriormente, si es una depresión mayor con síntomas psicóticos, tratamos la depresión, supera la depresión, los síntomas psicóticos desaparecen. Esa es una explicación quizás no más claro para poder entender los cuadros asociados. O sea, los cuadros asociados tienen mejor pronóstico, si se quiere así, que los comórbidos y los duales. En los casos comórbidos, si son más de dos, como el primer caso que tiene 3 patologías, mucho más complicado, pronóstico desfavorable. 2 patologías sigue siendo dual, pero también se conoce como comórbido. 2 o más patologías. En este caso último, la psicosis está como una consecuencia, es un síndrome psicótico como consecuencia de la dependencia de sustancia. Ahí hablamos de un cuadro, de un diagnóstico, de un cuadro mayor, un cuadro como dependencia de sustancia asociado a un síndrome psicótico. O también lo llaman psicosis tóxica, que es otra forma de denominarlo. Bien, entonces, de esta manera ilustramos cómo se dan estos cuadros comórbidos, duales y asociados, y cómo se plantean los diagnósticos para poder trabajar dentro de esa propuesta. En la parte teórica les explicaba, clarificar el diagnóstico, plantear con mejor opción las alternativas de tratamiento y el pronóstico. Y trabajar en un equipo multidisciplinar implica que cada profesional especializado en su tema va a contribuir en estos casos. Y el trabajo va a ser mucho más eficiente, obviamente que el paciente va a ser el beneficiado. Muy bien, entonces estos son los temas que se traía a la exposición y al taller como una propuesta, ¿no?, de trabajo en el diagnóstico de los trastornos mentales en la práctica clínica cotidiana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora tal vez alguien de los espectadores que quisiera hacer algunas preguntas o...
Acabo de poner a todos los espectadores como panelistas en caso de que alguien quiera prender su micro y hacerle una pregunta al, al magíster Sixto Bonifacio. Doctor, aquí hay una Sí, pregunta sí, sí. de Karen. ¿Nos podría comentar en uno de los casos de comorbilidad qué tratamiento sería recomendable? Bien, el tratamiento va a depender de la prioridad en la presencia de los cuadros. Eh, Vamos a suponer que sea pues, la dependencia a sustancia con una esquizofrenia. Entonces, el tratamiento obviamente tiene que ser diferenciado para cada uno de ellos. Entonces, la prioridad está, si la dependencia a sustancia tiene complicaciones, vale decir, por ejemplo, dependencia de sustancia en pasta base de cocaína, el consumo es compulsivo, hay deterioro en todas las áreas en la persona, prácticamente es inmanejable en el hogar. Tiene muchos problemas, no solamente familiares, judiciales, etcétera. En ese caso, por ejemplo, hay que internar al paciente de repente. Se podría empezar por ese abordaje, por la dependencia, el riesgo que implica el consumo compulsivo. Pero no se puede dejar tampoco mucho tiempo la parte de la esquizofrenia, porque también los síntomas están ahí activos. Entonces, el tratamiento inicial en este caso podría ser más médico, psiquiátrico, farmacológico, que serviría de contención en una primera instancia y también de tratar los síntomas de la psicosis, porque en ambos casos podría estar comprometido el estado mental. Entonces, la farmacología sería un tratamiento, en este caso, de inicio, prioridad, tanto para la dependencia compulsiva a sustancia como la esquizofrenia con síntomas activos, ¿no? Ya después de esa primera fase, digamos, podría ya intentar otro tipo de tratamiento para que pueda ingresar el psicólogo con el trabajo que le corresponde. Pero primero se tiene que resolver esta primera parte, ¿no? De la crisis en la dependencia y la sintomatología aguda de la psicosis esquizofrénica. Entonces, el trabajo sería inicialmente, repito, ¿no? Farmacológico, de competencia médico-psiquiatra. Pero tendría que trabajarse muy exhaustivamente con conocimiento de este tema. Ya hay psiquiatras que manejan las patologías comórbidas. Y en este campo de la dependencia a sustancia es bastante frecuente. Entonces tiene que conocer un psiquiatra estos temas, ¿no? De las comorbilidades, de la dependencia a sustancia y las esquizofrenia, como puede ser un caso de bipolaridad también. O sea, ahí se tiene que priorizar, depende de cómo se presente el caso clínico. Pero de todas maneras hay que dar un sistema de contención en el tratamiento, priorizando cuál de los dos tiene mayor riesgo clínico en el momento que llega a la consulta, en el momento que estamos haciendo el examen clínico. Bueno, preguntan, ¿necesariamente el primer trastorno que se presenta es patología primaria? Algunos autores hablan de patología primaria, pero no es, digamos, desde mi punto de vista, necesario darle ese término de patología primaria. Y lo mencionan algunos estudios como patología primaria porque es el primer cuadro que aparece. Puede aparecer de repente un cuadro por dependencia y la esquizofrenia aparece después. O al revés, primero la esquizofrenia y la dependencia después. Pero eso no implica que uno es primario y el otro secundario.
¿no? En mi opinión, no hay primario ni secundario, los dos son independientes. ¿Cuándo es primario? Cuando la patología es asociada. Ahí sí hablamos de primario. Porque hay un cuadro que es primario principal y la consecuencia viene a ser un cuadro asociado. Ahí sí podríamos acuñar el término de primario, porque no va a haber otro que sea otro cuadro independiente. El otro que viene es consecuencia de este primario, que sería un asociado. Ahí sí podríamos utilizarlo. Ok, no sé si alguien más de los participantes tiene alguna otra pregunta y igual, pues saben que esto es un taller, así que pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, o si no pueden escribirlas por el chat y ya yo se las haré llegar al expositor si no quieren prender sus micros. Ya, me dicen, otros casos de comorbilidad, mencionó más casos de adicciones. ¿Cuáles serían esos otros casos? Otras comorbilidades que vemos en el campo clínico son con los trastornos de personalidad. Trastorno límite de personalidad con trastornos alimenticios. Bulimia, anorexia, se puede prestar. O también el trastorno bipolar. Un trastorno bipolar o un trastorno límite de personalidad. Es claro y es frecuente si encontramos que los trastornos de personalidad pueden estar haciendo comorbilidad con muchos otros cuadros. Claro, lo más frecuente son con las adicciones, quizás por la condición crítica de riesgo que tienen los pacientes, pero también hay otras patologías. Existen otras patologías. Entonces, depende cómo se presente en el campo clínico. Están preguntando si aún no se ha probado esa teoría. Bueno, no está formalmente constituido, salvo el trastorno dual que sí en España hay toda una asociación de patología dual. Para la comorbilidad no existe. Encontramos en la literatura diferentes reportes, investigaciones, pero no hay una identidad, digamos, con un manual, con una institución que pueda plantear una guía, un manual, algo así, ¿no? No hay. Lo que se hace en la práctica es tomarlos en cuenta como diagnóstico de trabajo. Pero para reportar un caso, imaginemos que sea una esquizofrenia con una dependencia a cocaína, no se reporta como patología dual, como un reporte de diagnóstico. Se reporta con dos códigos. Se pone F20, esquizofrenia, F14, si es cocaína, se ponen los dos códigos. ¿No? Pero no se coloca como un trastorno comórbido, tanto que no tiene un código, no tiene una categoría, ¿no?, formalmente reconocida. Entonces, lo que se hace internamente es tomarlos en cuenta para poder plantear la propuesta de intervención y el manejo clínico de los casos. Por eso es que muchos de esos autores que les he mencionado están haciendo la propuesta a los manuales, a los consultores de los manuales, el DSM-5, el APA o la EMS-CIE-10, para que de alguna manera puedan considerarlo. Entonces, tendrían ya esa formalidad más adelante, la ubicación y con criterios mucho más elaborados para poder hacer estos diagnósticos. Doctor, y como usted dijo que la esquizofrenia podría ser uno de, mm, bueno, un caso tal vez de comorbilidad dentro de dentro de las adicciones, pero en ese caso, ¿cómo se podría tratar la esquizofrenia sin la necesidad de usar algún fármaco? Porque de por sí
ya está teniendo dependencias a otro tipo de sustancias. Entonces el darle fármacos podría llegar a ser hasta cierto punto contraproducente, porque podría volverse dependiente de esos fármacos. Bien, por eso le decía que el profesional especializado en estos temas sabe cómo trabajar ese tipo de patologías, ¿no? Duales comórbidos. Eh, si bien lo va a trabajar en la primera parte con contención farmacológica, por ejemplo, bueno, de lo que conozco, porque trabajamos en equipo en el hospital, para la dependencia a sustancia, para controlar el consumo, de prescribir medicamentos como neurolépticos o medicamentos para poder controlar la compulsión del consumo. Y para la esquizofrenia, los síntomas psicóticos de la esquizofrenia, se prescriben antipsicóticos específicos. Y eso no es contraproducente, porque en ambos casos le van a recetar medicamentos. Lo que sí, en el monitoreo que hace el especialista, en este caso el psiquiatra en la parte farmacológica, va manejando de manera muy de cerca la evolución del caso y con el efecto que tienen los medicamentos que le prescribe, de tal manera que no va a ser una adicción, como están sacando por una dependencia de cocaína, va a ser adicción a ciertos medicamentos. Para empezar, estos medicamentos ya pasaron muchos estudios, tanto en la parte casuística, y no generan ese nivel de dependencia. Algunos en la historia del tratamiento sí generaban dependencia, ya fueron proscritos, ya no se recetan, ya no están. Y los que se están utilizando actualmente no tienen esa condición de establecer dependencia, porque sería un gran riesgo, no sería posible de manejar los casos así. Bueno, no sé si alguien más tendrá otra pregunta de los espectadores. Sí, para todos los espectadores los acabo de poner en panelistas, así que pueden prender su audio sin ningún problema. Bueno, creo que si no hay más preguntas, creo que podemos terminar este taller. No sé si quiera decir algo más, Magíster, como unas últimas palabras antes de terminar este taller con este tema tan interesante, ¿no? Sí, es un interés clínico que deriva de la práctica cotidiana que en particular vengo realizando en el Hospital de Salud Mental. Y no es casualidad que lleguen 1 o 2 pacientes a los 6, 7 meses. Muy frecuentemente encontramos estos casos. Inicialmente planteamos un diagnóstico como que es cuadro único, pero viene una segunda consulta, viene una tercera consulta y encontramos otra patología. Encontramos otra patología. He encontrado hasta 5 patologías juntos con un solo paciente. Entonces, eso se crea como una necesidad de replantear los diagnósticos clínicos, psicopatológicos, que nos permiten, como decía, no solamente clarificar el diagnóstico, sino plantear el tratamiento. De esa manera, porque a veces damos vuelta, cuando no tenemos claro el diagnóstico, damos vuelta con tratamientos, tanto puede ser de parte psiquiátrico, farmacológico, psicológico, psicoterapéutico, o de rehabilitación de otras áreas, y damos vuelta, pasa un año y el paciente no sale. Por ejemplo, en muchos casos hemos tenido de comorbilidad entre esquizofrenia y dependencia a droga,
y se la ha tratado como dependiente de droga. La esquizofrenia se pensaba que era consecuencia de la adicción. Me internaron a paciente 2 años por adicción. Al final de esos 2 años de la adicción lo controlaban porque estaba bajo un sistema custodial, no salía a la calle, no podía consumir, pero la esquizofrenia seguía. Por más farmacología que le daban para la compulsión por la droga, seguían los síntomas esquizofrénicos. No remitió para nada. Y al final no evolucionó el caso. No evolucionó. Y en el tiempo, como decía él, uno de los riesgos que se vaya haciendo crónico. El pronóstico desfavorable. Entonces, por eso, repito, se convierte en una necesidad clínica, ¿no? Buscar que de alguna manera se formalice estos diagnósticos o exista algún tipo de guía o instrumento que nos ayude para poder tener mucho más claro los cuadros que vienen a veces en un solo paciente, 2 o 3 cuadros. De esa manera poder contribuir mejor al tratamiento que damos a la persona que tiene este tipo de afección y obviamente compromete más su vida, su salud mental, calidad de vida, etcétera, y darle una mejor opción en cuanto a tratamiento. Entonces ese es el interés clínico. Bueno, magistro, muchísimas gracias por este taller de diagnóstico de cuadros clínicos asociados psicomórbidos. Gracias también a todos los espectadores que estuvieron viendo este taller, a las personas que pusieron sus preguntas por el chat. Y bueno, creo que ya damos por terminado. Ah, Karen, ¿quiere hablar? Puedes prender tu micro cuando quieras. Buenas noches, doctor. Quisiera hacer una consulta con respecto a, bueno, ya nos ha evidenciado de que todavía faltan más cosas que reforzar para hacer mucho más fuerte esta teoría. ¿Usted cree que de alguna u otra forma incluirlo dentro de futuras investigaciones contribuiría de una u otra forma a reforzar mucho más allá esta propuesta? Sí, el estudio de caso, de investigación a través de estudio de caso, que es un método netamente clínico. A través del estudio de caso, el reporte de estos estudios de caso muy bien sustentado, muy bien fundamentado, yo creo que puede contribuir. Pero tendría que venir estos estudios de distintos lados, distintos lugares. No solamente estamos hablando acá, en nuestro medio, en nuestro país, en otro lugar, de tal manera que de esa forma podrían contribuir, ¿no? Otro tipo de investigación con casos, así como lo reportaron ya hasta ahora algunos, pero falta más consenso, digamos, en esta investigación de casos clínicos para poder darle más cuerpo, si quiere, a este tipo de patología y la necesidad, ¿no?, de plantear un diagnóstico muy bien orientado, fundamentado y formalizado. Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si hay otra pregunta por parte de los espectadores. Bueno, si no es así ya, yo creo que ya ahora sí damos por concluida ese taller. Muchísimas gracias por tener este taller con nosotros. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Bien. Gracias a ustedes por la atención y el interés que han mostrado en este tipo de tema, que es de interés general en la parte clínica, salud mental. Gracias.